¿Qué tal? ¿Cómo están, hermanos? Hoy estamos día jueves 3 ya del mes de septiembre. Vamos a continuar leyendo el Evangelio según San Lucas, esta vez el capítulo 5, los primeros 11 versículos. Este pasaje es muy bonito porque hay muchas enseñanzas y vamos hoy día a tener otra modalidad. Primeramente vamos a leer el Evangelio y luego vamos a ir como desmenuzando por partes tantas cosas que el Señor, muy interesantes, muy sabias, nos quiere decir para nuestra felicidad, para que lleguemos a alcanzar todo lo que nosotros queremos alcanzar. Vamos a la lectura. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él a orillas del lago de Genesaret, y vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro y echa las redes para pescar». Simón contestó: «Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes». Y puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles la mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, que soy un pecador». Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la redada de peces que habían cogido, y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Ellos sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron. Acá pues hay varias cositas muy, pero muy buenas de saber. La primera frase que vamos a poner rescatando el pasaje dice: en aquel tiempo la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Jesús, pues, es el Verbo encarnado, es Dios hecho hombre, el Emmanuel, Dios entre nosotros. Él es la palabra. Según el Evangelio según San Juan, capítulo 1, la palabra era Dios. Y en el versículo 14 de ese mismo capítulo, y esa palabra se hace hombre. Bueno, pues ese Dios que está hecho hombre, como tú, como yo, de carne y hueso, ¿cómo sería verle su rostro? ¿Cómo sería verle sus facciones, sus ademanes, en las palabras que salían de su boca, y que son las palabras que en el Génesis, en el capítulo 1, dice Bará, ¿no? Que esa palabra Bará, esa palabra que dice hágase y se hace. O sea, entrar en conciencia de que uno está enfrente de Dios debe ser una cosa maravillosa. Y estas personas tuvieron esa dicha de estar así viéndolo en carne y hueso. Nosotros ahora, bueno, demoraríamos mucho en explicar, por supuesto, que tenemos la presencia de Dios, la presencia sacramental, la presencia en los débiles, en los necesitados, en los pobres, la presencia en el prójimo. Jesús está vivo, sí. Pero en este momento específicamente estas personas lo miraban como un individuo, como una persona que transpira, que respira y que está hablando. Qué hermoso sería ver a la palabra decir la palabra. Bueno,
para no abundar más con esta primera frase que de por sí ya nos da un esbozo, o más bien contundentemente, esta imagen de Jesús como Dios, pasamos a la segunda. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que apartara un poco de tierra. Desde la barca sentado enseñaba a la gente. Subiendo a una de las barcas. Jesús podía haberse subido a cualquier barca. Es importante hacernos esta pregunta. ¿Y por qué se subió a la barca de Simón? ¿Por qué no se subió a la barca, pues no sé, primero a la de Santiago y de Juan, que están al costado, y de tantas otras barcas que había, de tantos pescadores que también eran muy buena gente? Y quizá más buena gente que Simón. Quizá había gente más virtuosa, más inteligente, más hábil, más destacada, pero el Señor elige, pues, tiene esa predilección por el sencillo, esa predilección por el humilde, por el simple. Pedro era eso. Entre muchas características que puede haber sido Simón, no sé, de un carácter intrépido, a veces colérico, a veces reaccionaba fuerte, no se controlaba muchas veces, pero el Señor ve los corazones y el Señor elige ir a la barca de un hijo que él quiere, pues él lo decidió, decide ir a la barca de Pedro. Ojalá que el Señor también decidiera venir a nuestras vidas, así, pero sí, a navegar en nuestra barca, y que nosotros propiciemos esto, pues, entrenándonos en la humildad, ¿no? Siguiente, dice aquí en esta misma frase que el Señor está sentado enseñando. Esto de sentado no podemos pasarlo por alto. Sentado se sienta el maestro, pues no cualquier maestro, el maestro, pues el doctor, el capo, pues el más, el que tiene algo que dar, así, porque el brillante, ¿ya? El número uno, ese se sienta y sentado enseña. De ahí viene ya la sede, en la liturgia, o sea, de la palabra de estar sentado podemos hablar media hora. Y esto se podría hacer todo un capítulo de un libro. O sea, estar sentado denota pues la dignidad, la identidad de el Señor, que es el Maestro, que toma asiento y desde ahí, de esa sede, enseña. Luego dice, cuando acabó de hablar, dijo a Simón, rema mar adentro y echa tus redes para la pesca. Y responde Simón y dice, Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. El experto en la pesca es Pedro. Eso cuántas veces lo hemos comentado. Él es el experto, él conoce, él ha estado toda la noche bregando, intentándolo. Y Pedro sabe positivamente, o sea, por prueba y error, por prueba experimental, digamos, de que no hay. O sea, según los criterios del mundo, no hay. Pero el Señor le pide que haga un imposible. Jesús, ¿qué sabe en ese momento como hombre? ¿Qué sabe de pesca? Jesús es carpintero. Anda carpintero a trabajar en carpintería, de eso sabrás. Pero de pesca, sé yo, diría Simón. No, por favor, no vengas a mí a decirme, yo tengo 30 años de experiencia haciendo esta labor y por favor, yo soy el experto. Pero no, Pedro reconoce en Jesús en todo esto que estamos diciendo, ¿no? La gente se agolpaba, el Señor con autoridad toma asiento, está en su cátedra, todo esto. Entonces, las palabras de Dios que salen de Dios mismo. O sea, Pedro estaba totalmente capturado por esa divinidad de Jesús y le dice, por tu palabra lo haré. Pedro confía. Y qué buen resultado. Porque en la siguiente frase dice,
Y puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. El resultado era tanto que el hombre encomendado a Dios, cuando recibe lo que ha pedido, no recibe exactamente lo que ha pedido. El Señor siempre excede, da de más. Y el hombre no tiene la capacidad de individualmente absorber los dones que tiene el Señor. Por eso es que acá viene el otro concepto, que el cristiano no puede ser un cristiano a solas. Siempre es comunidad, porque ahora el Señor le dice, como ellos ven de que no se dan abasto, entonces dice, hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Nadie puede solo. Qué triste cuando una persona dice, yo me basto a mí mismo, yo consigo, es lo que nos enseña el mundo, ¿no? Tú puedes, tú propóntelo, trabaja, esfuérzate, hazlo. Por supuesto que está bien hacerlo, pero eso no es garantía de nada. Uno necesita de los otros, pero no como un instrumento a los otros, no como cosificando a los otros para que nos ayuden a nuestro propósito, sino para compartir en comunidad los frutos que nos da el Señor. Qué hermoso que ahora ya son barcas en comunidad recogiendo todos los que el Señor ha tenido a bien en darle y que por cierto es sumamente abundante. El Señor siempre es así. Entonces dice, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo, Señor, apártate de mí que soy un hombre pecador. Pedro está presenciando una maravilla, un milagro portentosísimo. No es posible humanamente asimilar lo que ha pasado. Pedro no se siente digno. ¿Quién es digno? ¿Quién es digno? ¿Porque alguien se consagró? ¿Porque alguien tiene tal jerarquía? ¿Porque alguien le dedicó al Señor tantas décadas de servicio? ¿Alguien es merecedor de Dios que es infinito? Nadie. Pedro, inundado del Espíritu Santo, es sabio y es consciente de su pequeñez. Como dice Abraham en el Génesis, Señor, frente a ti solo soy polvo y ceniza. Qué ridículo se ve a alguien que se cree algo. Hoy en la primera lectura de la primera carta de los Corintios, en la primera lectura de la liturgia de hoy, nos dice, aquel que se crea sabio, más le conviene hacerse necio, porque frente al Señor, ¿quién puede decir que es sabio? No, Pedro es consciente de su pequeñez, pero de su dignidad, porque el Señor se la da. El Señor es condescendiente. El Señor ha venido justamente por los pecadores. Pedro dice, soy un pecador. Pero el Señor ha venido por los pecadores. Ha venido por todos nosotros. ¿Quién no es pecador? Ha venido por todos. Y a venir por todos, viene por los pecadores. Eso no es un juego de palabras, es la realidad. Entonces el Señor ahora le dice, y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Jesús dijo a Simón, no temas. El arcángel San Gabriel le dice a María, no temas. El Señor le dice a Zacarías, no temas. Y le dice a cada uno de los profetas, cada vez que hay una presencia del Señor, el ser humano que es un corazón abierto hacia Dios, el que no se cierra a la divinidad, puede percibirla, y cuando la percibe, ¿cómo se puede estar a la altura? Entonces viene el temor de Dios.
pero no un temor de un pánico, de algo malo que tengo enfrente y tengo terror. No, ya esto lo hablamos en otra reflexión. Es un temor principalmente que atestiguando la grandeza del Señor, se da cuenta de su pequeñez, de su finitud, de su debilidad, de su fragilidad, y por lo tanto, y también percibe el amor de Dios. Entonces hay un temor, un pánico, un terror inmenso a fallarle, a no estar a la altura. Pero el Señor es bueno, por eso que dice, no temas. Le da la confianza a su criatura. Después dice, desde ahora no serás pescador de hombres. ¿Qué pescaba Pedro? Pescaba peces. Ahora serás pescador de hombres. Pedro pescaba peces. Pescaba un animalito para que la gente se alimente y pueda vivir esta vida. Igual esta persona, llegada a una cierta edad o una enfermedad, moría. Pero Pedro se encargaba de alguna manera, a través de su oficio, a alimentar a la gente. Esto es muy importante, porque ahora el Señor le dice, ya no vas a pescar peces, ahora serás pescador de hombres. Igual, llevará a los hombres ahora, ya no a los peces los llevaba a la olla, a los hombres los llevará al reino de Dios. A través de su misión ahora Pedro, su trabajo, sus redes, toda su faena va a ser recolectar hombres para llevarlos a que se alimenten estos hombres de Dios. Está prefigurándose de alguna manera, primitivamente, pero prefigurándose de alguna manera los sacramentos, para alimentando a estos hombres en esta vida, llevarlos ya hacia la vida eterna. Si nos ponemos también a analizar esta parte sacramentalmente, eclesialmente, eucarísticamente, esto de ser ahora pescador de hombres y dar alimento ya no finito, sino alimento infinito, sería una maravillosa reflexión. Ahora, ¿qué podemos decir? Que todo este conjunto de enseñanzas realmente es como un maravilloso, espectacular combo. Sí, podríamos haber hecho la reflexión de solo uno, ¿no? Pero realmente creí conveniente decir un cachito nada más, un titular de cada uno, para que veamos la densidad de la palabra. En pocas líneas se podría hacer un libro de este pasaje. Y cada una de las frases que hemos visto puede ser un capítulo a profundidad. Y cada capítulo, es decir, o el libro en total de unas 800 o 1000 páginas, o las que quieras, porque ¿quién puede ponerle un límite a la palabra? Qué maravillosa es la palabra, hermano, ¿no? Con todas las cosas que nos dice el Señor, y las cosas que si uno está con el corazón abierto, calan. Por eso pongámonos en presencia del Señor y pidámosle, como todas las mañanas, que ilumine nuestras mentes y encienda nuestros corazones para que estas enseñanzas puedan efectivamente afincar en nuestra alma y podamos nosotros, por lo tanto, actuar en correspondencia para nuestra felicidad y para todos los que nos rodean y para todos los que vamos en busca de ellos, para que también no se pierdan la felicidad. El camino no va a ser fácil, pero con el Señor ahí vemos que no hay cosa imposible. Así que le pedimos al Señor nuevamente que nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Que tengamos pues un jueves eucarístico espectacular y que el Señor le pedimos que nos permita reunirnos mañana nuevamente para seguir reflexionando sobre la palabra de Dios.